Copeco declara alerta roja en Ocotepeque y Lloro por lluvias, mientras el departamento de Alianza nuevamente incomunicado por inundaciones. Convocatoria de libre, 3 días a las calles, busca presionar al CNE y generar inestabilidad política, afirma la oposición. Oficialismo reitera que las calles les pertenecen y no darán tregua al bipartidismo para que cambie las reglas del juego en el CNE. Presidenta Castro acusa al bipartidismo de preparar fraude porque no quiere que Libre continúe refundando a Honduras desde el poder. Protestas de Libre impactarán en la economía en momentos que el Banco Mundial prevé una reducción de crecimiento económico. Tribunal Superior de Cuentas inicia auditoría social al proyecto carretero que conduce al oriente del país por retrasos, congestionamiento vial y daños a negocios. Trump pide una rendición incondicional de Teherán, mientras Israel envía masivo ataque aéreo con más de 60 aviones de combate. Tribunal condena a 4 jóvenes pandilleros por el crimen en Mirador de Oriente, mientras otro es absuelto. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 18 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. Las intensas lluvias que han caído en el país obligan a Copeco a declarar alerta roja en los departamentos de Ocotepeque y Lloro, mientras en Alianza Valle las inundaciones mantienen incomunicada la zona y hasta ahora, según las autoridades, unas 120 familias han sido afectadas y se coordinan acciones de evaluación para determinar el envío de ayuda humanitaria. Las fuertes lluvias de los últimos días que deja a su paso la tormenta Eric nuevamente desnudan la vulnerabilidad del territorio nacional. Específicamente en el sur de Honduras, varias comunidades de la costa de los Amates han quedado incomunicadas en Alianza Valle, mientras los habitantes de El Cubulero lamentan tener que sufrir la misma historia con cada lluvia que cae. Mire, que caso aquí, sin poder trabajar. Hay uno ya con hijos. Creo que les toca solo chillar. ¿Sí? ¿Cómo se va a mover uno con esta pija de río, con este río Calosó? Y inundados acá. Es complicado. Y esto lo viven año con año. Año con año. Así, mire cómo andamos con estas lanchas acá, sacando a la gente. Ante la situación, el alcalde de Alianza Valle lanzó un llamado de auxilio a las autoridades y solicitó la presencia en la zona de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco para atender a los damnificados. Tenemos 34 viviendas inundadas en la comunidad del Cubulero, incomunicado todo lo que es el sector de la costa de los Amates, donde hay 926 familias y casi 4.000 habitantes. Las pérdidas son incalculables y esperando que el gobierno con Copeco vengan a atender a nuestra población. En Copeco reportan 167 familias afectadas, 98 familias damnificadas, 36 evacuadas, 46 viviendas dañadas, de las cuales 8 están totalmente destruidas y 16 comunidades incomunicadas. E informaron que emitieron una alerta roja para el departamento de Ocotepeque y algunas comunidades de Lloro. Emitimos una alerta roja para las comunidades aledañas a las riberas del río Ulúa en el municipio del Progreso y el departamento de Ocotepeque. Mantenemos en alerta amarilla Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, los departamentos del sur, y en alerta verde Santa Bárbara, Comayagua, el resto de Cortés y el departamento de Lloro junto con Francisco Morazán. Tenemos una persona desaparecida en la estadística que manejamos hasta el día de hoy. Personas fallecidas por lo que va de esto a lluvias no se reportan, gracias a Dios.
En el occidente del país, los aguaceros también dejaron estragos. Decenas de familias se encuentran damnificadas en la comunidad de Las Cruces y los municipios La Fraternidad, Dolores Merendón, San Jorge y La Encarnación se mantienen incomunicados. Le hablo como presidente de mancomunidades de la zona norte del departamento, ¿verdad? Y queremos una respuesta positiva, ¿verdad? Para ver qué solución nos dan con esa calle que le corresponde al gobierno, ¿verdad? Hay gente que no entiende lo que es una calle que le corresponde al gobierno, es decir, que le corresponde a CID, ¿verdad? Y no a nosotros como alcalde. Pero además, las lluvias han dejado su huella en Olancho, con la crecida del río Guayape que está por dejar sin paso a los habitantes de las comunidades Cayo Blanco y La Concepción. En Santa Bárbara, los pobladores de la aldea Gualjoquito también reportan incidentes por la crecida de ríos. Y en la zona central, el aumento del caudal del Río Grande entre los municipios del Porvenir, Francisco Morazán y Esquías Comayagua podría poner en riesgo a los habitantes de la zona. Mientras que en el Distrito Central, las autoridades informan que mantendrán la alerta verde durante las próximas 24 horas. Reportan 54 incidencias, en su mayoría relacionadas con caídas de árboles, techos y muros, y no registran familias evacuadas por las lluvias. En los Bajos del Progreso, el temor a una nueva inundación se convirtió en realidad. Familias evacúan con lo poco que tienen, dejando nuevamente pérdidas materiales y económicas. Una tragedia que se repite cada año por la falta de reparación en los bordos. Los efectos indirectos del huracán Eric, que afecta a México, ya causan estragos en los Bajos del Progreso Lloro. En cuestión de minutos, pobladores de las riberas del río Ulúa salieron con sus pertenencias debido a la filtración de agua a través de los denominados bordos de azúcar. Sí, anoche ya empezó a llenar y entonces pues, pero en las casas no había llegado y hoy sí yo creo que ya entró a las casas el agua. Entonces ya no podemos estar en la casa. Tenemos que estar aquí. Tuvieron tiempo para arreglarlo, no lo arreglan porque no quieren. Así de sencillo. Porque tienen casi un año y no arreglan eso. Y hasta ahorita que empiezan a preocuparse cuando miran que la gente tiene el agua al cuello. Estas filtraciones ya están generando pérdidas económicas entre las familias afectadas. Media manzana de maíz y de plátano, pues eran como unas 5 o 6 tareas por ahí que teníamos, pero se perdió todo y entonces ya no hay nada. Todo se fue abajo y entonces directamente estamos haciendo cuentas nosotros de que unos 30,000 pesos se perdieron en economía. Al menos 70 familias tuvieron que evacuar luego de que el agua ingresara a sus viviendas en la colonia La Duarte en el Progreso Lloro, mientras 12 familias se refugian en improvisadas covachas en el brazo de alivio del río Ulúa. Tenemos un total de 12 familias que están en el borde de contención. También durante el camino pues encontramos otras familias que trasladaban en un autobús que se dirigían siempre buscando a familiares. La Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales COPECO insta a evacuar de inmediato a las comunidades que se encuentran a la orilla del río Ulúa en alerta roja ante el inminente riesgo de inundación. Tienen que evacuar inmediatamente, eso es lo que se tiene que hacer, evacuar inmediatamente, porque ya los bordos están con un tipo de nivel, ya un nivel de saturación de agua un poco alto. La incertidumbre crece entre los pobladores que ahora intentan resguardarse en zonas más altas, mientras el agua sigue filtrándose. Linda Díaz, Telenoticias. De 12 a 75 asciende el número de familias evacuadas en el Progreso Lloro. Copeco advierte de nueva crecida en el río Ulúa esta noche y en Choloma Cortés se reportan al menos 5 comunidades afectadas por las lluvias. Kenia Chinchilla con la actualización de datos. Buenas noches, Kenia. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez y Cristina en los estudios principales. Estamos en San Pedro Sula, donde a esta hora de la noche continúa lloviendo. Esta lluvia pues ha dejado afectaciones en la zona norte del país y en las zonas urbanas como San Pedro Sula y Choloma Cortés. Asimismo, ciudades como el Progreso Lloro. Está conmigo Alberto López, meteorólogo de Copeco, quien nos da el informe completo de estos daños y actualización de lo que ha dejado esta lluvia en horas de la tarde aquí en la zona norte del país. Alberto, un gusto. Sí, un placer. Casualmente a esta hora de la noche nosotros venimos de hacer algún tipo de evaluación en conjunto con personal del CODEN de Choloma y prácticamente en ese municipio 8 casas inundadas, tenemos 14 reportes de árboles caídos,
fuertes vientos, 3 rótulos que se dieron, uno de ellos cayó sobre uno de los vehículos. Igualmente en la parte de Progreso, que es la zona donde hemos tenido mayor afectación, e inundaciones en aldeas, por ejemplo le puedo mencionar Las Flores, Naranjo Chino, El Naranjo, Amapa, San José del Cayo, Miller, la 36, la 40. Lo más preocupante, recordemos que ya anticipatoriamente la Mesa Técnico-Científica de Copeco en Tegucigalpa ya ha emitido una alerta roja para todas las comunidades y municipios que están por donde pasa el río Ulúa. En este momento tenemos una lectura del río de 5.23 metros y para las próximas horas de la noche vamos a esperar una crecida. Eso significa que tenemos un cauce medio lleno y vamos a recibir otra crecida. Así que se van a presentar nuevas inundaciones, nuevas filtraciones. Pasamos de tener 12 familias en horas de la tarde y estamos verificando la información con los equipos que están desplazados y preliminarmente podríamos tener 75 familias y en el Choloma 8 familias. Y recordemos, no olvidemos también la familia de Nuevo Chamelecón, donde el deslizamiento aterró toda su vivienda, que ya se le está dando asistencia. Muchísimas gracias. Alberto López, meteorólogo de Copeco, a esta hora actualizando el informe. Las lluvias continúan dejando afectaciones aquí en la zona norte del país y esta es parte de la actualización de daños de esta lluvia que se ha registrado en horas de la tarde. Precaución a todas las familias, por supuesto. Lo que podemos informar a esta hora, retornamos a estudios. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio con un hecho histórico y es que este avión que están viendo es 100% eléctrico y aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York transportando a 4 personas. Tuvo un vuelo de 45 minutos y lo único que gastó fue el equivalente a $8 en energía. ¿Qué les parece? Por eso debemos implementar las energías renovables en todos los sectores productivos. Quien también tiene mucha energía es el huracán Eric, que alcanzó vientos de 195 kilómetros por hora, está ingresando a territorio mexicano en el Pacífico y las bandas, el espiral se está abriendo, por lo que para esta jornada de jueves todavía vamos a tener algunas lluvias de forma indirecta que nos transporta este sistema que, como lo vemos desde el centro hacia afuera, se extiende en un radio extenso. ¿Qué va a pasar en esta jornada de jueves? Bueno, pues por un lado, el sistema Eric, por otro lado, que es desde el Caribe, un sistema de corrientes de bajo nivel que transporta humedad también a la región oriental y estamos monitoreando una onda tropical que está desplazándose por el Caribe central y será hacia el fin de semana que ya llegará al territorio hondureño. Esta imagen justamente nos ilustra cómo las bandas externas de Eric están alcanzando parte de Centroamérica, principalmente en el noroccidente de nuestro país y que va a repetirse en esta jornada de jueves, como lo vemos en esta proyección de imágenes para que ustedes puedan observar los puntos donde tenemos esa posibilidad de precipitación para esta jornada y cómo desde la mañana comienza la actividad en la región oriental, avanza en algunos puntos del centro, pero de forma un poco más dispersa y más concentrado hacia el cierre del día sobre la región occidental, donde observamos pues cómo los niveles van subiendo y los acumulados pues se extienden por encima o cercanos a los 20 milímetros, con una altura máxima del oleaje de 2.8 al norte de nuestra costa norte y a la salida del Golfo de Fonseca, pues un poco más bajo de 1.9 metros, con temperaturas que ya se recuperan en algunos puntos. Esperamos hasta 33 en el Valle de Sula, lo mismo en puntos del occidente, 27 aquí en el centro, 33 en la zona sur y la región oriental con 28 y 29. A tomar en cuenta este pronóstico y cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Atentos porque en unos minutos la Organización de las Naciones Unidas le está pidiendo a los candidatos a cargo de elección popular de Honduras evitar los discursos de odio. Un llamado oportuno de la Organización de las Naciones Unidas. Pero antes, en la nota positiva, le contamos la experiencia de más de 140 mujeres productoras rurales que han logrado generar sistemas alimentarios en sus comunidades que fueron compartidos en un congreso en Catacama, Solancho. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Más de 140 productoras rurales se reunieron en Catacama, Solancho, el día de hoy. En el primer Congreso de Mujeres con Sistemas Alimentarios, el evento impulsa un modelo de desarrollo justo, sostenible e inclusivo, con las mujeres en el centro de la transformación del campo hondureño. Donde somos un grupo dedicado a la ganadería, que vendemos nuestra leche refrigerada, y pues con el apoyo de Heifer nosotros hemos podido mejorar nuestras capacidades. Con un llamado a cerrar brechas en acceso a tierras y financiamiento, líderes como Marco Machado de Heifer destacó que un desarrollo sin equidad está destinado al fracaso. Esto es muy positivo, ya que se mejora la economía local, la economía en el municipio y también la economía a nivel de la familia, ¿verdad? Desde el café y el cacao hasta la apicultura, las mujeres rurales hondureñas lideran un proceso productivo con enfoque social y ambiental. Más de 5,000 han fortalecido cadenas de valor con apoyo de Heifer Internacional, demostrando que cuando ellas lideran, la tierra florece. Sí, es muy positivo porque en base a eso nosotros logramos mantener la calidad de nuestro café. Ya sabemos cómo llegar a una puntuación 86, 87 puntos en tasa de excelente café. El objetivo es un sistema alimentario que garantice igualdad de oportunidades. Alex Ordóñez, Telenoticias. En Educación Financiera le contamos qué otros tipos de factores inciden en nuestras finanzas personales si no sabemos hacer un buen manejo de los mismos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Mal manejo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser excelentes aliadas, pero también grandes enemigas de las personas por la facilidad con que se adquieren y con que se pueden usar. Desempleo o pérdida de ingresos. Por desgracia, la situación en nuestros países es poco afortunada en cuanto a empleos, pues es muy complicado encontrar trabajo y también mantenerlo. Este problema se agravó cuando empezó la pandemia de la COVID-19, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar o perdieron clientes. Gastos por emergencias. Las emergencias no son ajenas a nadie. De un momento a otro pueden surgir imprevistos que requieren atención y cobertura inmediata, lo que conlleva tener que afrontar gastos no contemplados. La convocatoria que ha hecho la candidata presidencial de Libre a las calles para tratar de revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral de poner un tercer filtro a la transición de resultados electorales solo busca presionar y generar inestabilidad e incertidumbre de cara a las elecciones del 30 de noviembre, opinan sectores de la oposición política. Pero desde el oficialismo aseguran que las calles les pertenecen y el bipartidismo no puede cambiar las reglas del juego como pretenden. Iniciar nuestro proceso de... Libre tiene bien claras las consecuencias de una insurrección popular durante 3 días seguidos de la próxima semana, asegura la diputada Espinosa, para quien es un hecho que le apostarán a la violencia y la desestabilización como una primera muestra de sus intenciones autoritarias para el país. Eso solo es un indicativo de que están dispuestos a quedarse en el poder por la fuerza y que van a imponer su voluntad mediante la desestabilización del país. Todo es parte de un plan bien estructurado, puesto que no es ninguna coincidencia que la misma semana que el Congreso suspenderá sesiones, el gobierno convoque a movilizaciones en rechazo a la decisión de un órgano colegiado como el CNE, que no favoreció las pretensiones del partido oficialista con el sistema de transmisión de resultados preliminares, amplió Espinosa. Pero la realidad es que todas sus conquistas las han logrado en las calles, señala el director de aduanas, al insistir que el bipartidismo no puede cambiar las reglas del juego, implementando un sistema que ya dejó agrias sensaciones en las elecciones de 2013 y 2017. ¿Para qué se invierte entonces en grandes sistemas tecnológicos si van a tener la intervención humana para decidir finalmente qué acta divulgar o qué no? Entonces no hagamos divulgación de resultados con un sistema de esa naturaleza y volvamos a las épocas arcaicas donde los humanos pueden trastocar cualquier cosa como sucedió en los procesos anteriores.
Las protestas tendrán lugar el próximo jueves, viernes y sábado. La preocupación es grande entre la oposición y diferentes sectores, pues denota la poca vocación democrática del Partido Libre, que pretende deslegitimar de forma anticipada el proceso electoral en marcha, indicaron. La aprobación de los nuevos pliegos de condiciones del TREP prácticamente les desmonta el procedimiento con el que pretendían orquestar el fraude, según Fernando Anduray, al señalar que Libre perdió el control de las elecciones y ahora recurrirán a jornadas de caos, la paralización de servicios básicos y abandono institucional para amenazar la estabilidad nacional. Lo que vienen a hacer es tratar de anarquizar el país, el caos. Vienen violencia, vienen manifestaciones de calle, vienen tratando de generar reacciones de los demócratas para que el país caiga en un caos general y aparezca otra vez el fantasma de la famosa Asamblea Nacional Constituyente, que sería la única salida que le queda a Mel, igual que en el 2006. El clamor de los hondureños son elecciones limpias, verificables y respetadas por todos, pero las pretensiones gubernamentales son una proclamación anticipada. Al margen de la voluntad popular, coincidieron los consultados. La consejera presidente del CNE, Cosette López, ha escrito lo siguiente en sus cuentas de redes sociales. En cumplimiento del cronograma electoral, esta semana corresponde el lanzamiento de los pliegos de condiciones para los servicios de identificación biométrica de los electores. Actualmente afinamos los requerimientos técnicos con el mayor rigor y su publicación está prevista para este viernes 20 de junio. El compromiso con un proceso transparente y eficiente avanza sin pausa. Lamentablemente, donde más impacta el trasladar los problemas político-electorales a las calles es en la economía. Lejos de incentivar la inversión, la desalientan y el país no puede darse el lujo de ahondar la incertidumbre porque 2.4 millones de hondureños tienen problemas de empleo. La crispación política amenaza con llevarse de encuentro las pocas oportunidades que tiene el país en materia económica, en un momento que organismos como el Banco Mundial reducen de 3.6 a 2.8% la meta de crecimiento, advierte la academia. Con eso no van a ganar votos, que convenzan al pueblo hondureño demostrándole que realmente entienden la capacidad de gobernar, que tienen una idea bien clara de lo que hay que hacer para emprender un proceso de desarrollo en el país. Este país está retrocediendo. Las últimas cifras de crecimiento económico ya no van a ser tan halagadoras como las habían proyectado. Está disminuyendo. El arancel del 10% impuesto por Estados Unidos y el precio del petróleo ya subieron los precios. Y si se mantiene elevado el tono de confrontación, el saldo será mayor, tomando en cuenta que más de 6 millones de hondureños están en la pobreza y 2.4 millones tienen problemas de empleo. Cuando es un año político, la economía tiende a ralentizarse. Si a eso le sumamos el ambiente de crispación que se está generando, entonces el escenario se vuelve mucho más complejo. Y para cambiar la realidad económica, entonces usted tiene que generar estabilidad política, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, fortalecer las instituciones. Para este empresario, la campaña de odio, la descalificación anticipada del proceso electoral y el anuncio de 3 días de movilizaciones de la militancia del partido en el poder genera temor e incertidumbre, alejando la inversión que el año pasado cayó en 8%. Aquí vamos a tener repercusiones, más inflación, costo de la vida, etcétera. Y en vez de estar hablando de cosas que realmente necesita escuchar el pueblo hondureño, relacionadas más que nada con el empleo, yo no escucho digamos a la candidata del Partido Libre hablar de propuestas para generar empleo. Según los entrevistados, cada 4 años el país se estanca o retrocede porque se imponen los intereses partidarios, persiste la corrupción, la impunidad y las ansias por mantenerse en el poder. Miren, y hay aspectos que son irrefutables. Una muestra de los tantos problemas estructurales del país, que más que las calles lo que se requiere es inteligencia y consenso para generar riqueza, para generar empleo
para generar bienestar. Uno de esos problemas estructurales se da en las comunidades tolupanes en Yoro, con la educación. Los que fueron a la escuela ya se les olvidó leer y escribir. Y los que van a las aulas pueden correr la misma dificultad, pues los caminos de herradura que tienen que recorrer para encontrar un centro de enseñanza y su poco roce con los que llaman ladinos son factores que desmotivan su interés hacia los estudios. A la pobreza que se ve y se toca en las comunidades de raíces tolupanes en Victoria y Oro, también se suma el acceso a la educación, otro de muchos flagelos que enfrentan. Esta es la comunidad de Los Cafetales. En un barrio de ella habitan tolupanes puros y pese a la existencia de una escuela, apenas 6 niños de la tribu en esta zona culminaron el 6º grado. Él es Balbino Castro, de 55 años. Representa la esencia de los tolupanes y recuerda que cursó los primeros años de la escuela, pero a la fecha se le olvidó lo poco que aprendió. No sabe leer ni escribir y 6 de sus 7 hijos están en similar situación. Va una niña, solo una niña tenemos en la escuela. ¿Y los otros fueron a la escuela? Sí fueron, pero no aprendieron mucho. ¿No leyeron? ¿No saben leer? No saben mucho. ¿Cuántos hijos tiene que no saben leer? Solo uno hay que sabe bastante. 2, casi. ¿Sí? Y los otros no aprendieron mucho. Sí. Es que no le dan mucha importancia a la clase. ¿Usted se aprendió a leer, va? Poquito, María. ¿Ya no se acuerda? No me acuerdo, pero medio puedo escribir. Los tolupanes puros de Victoria viven en comunidades aisladas, las casas dispersas y caminos de herradura. Se relacionan poco con los ladinos y quizás es la principal razón para mostrar desinterés en enviar a sus menores a las escuelas. Ananías es otro indígena tolupán. Su pequeña de 7 años aún no asiste a la escuela, pero su sueño como padre es que ella no siga su camino. Si Dios me da vida, pues vamos a ver si podemos hacer algo, porque no puede quedar como nosotros, también es una calamidad, porque hay veces que cuando siempre salimos, los toca firmar, no podemos, tenemos que dejar la huella. ¿Usted no puede firmar? No, firmar no puede. Sí, pero estuvo en la escuela. Estuve en la escuela. La niña sí, ella me dice, papi, me voy a echar a la escuela, me dice, mi amor, le digo, y cuando ya vamos a ver el ánimo, le digo. Según los maestros de la zona, los padres no desean enviar a sus hijos por varios factores: la distancia de las escuelas y la poca relación con los ladinos. Por eso, un docente en los asentamientos de los indígenas podría cambiar el rumbo. Estos indígenas tolupanes no han sido alcanzados por el brazo del Estado y los diferentes gobiernos los han mantenido en el olvido. Durante el lanzamiento del proyecto Agrobosque, considerado como el más grande de América Latina, la presidenta hondureña Xiomara Castro advirtió que el bipartidismo tiene miedo que continúen los cambios de la refundación y por ello pretende replicar el modelo de fraude de las elecciones del 2013 y 2017. Se está buscando en este nuevo proceso electoral utilizar las mismas mañas del 2013 y del 2017. Para no respetar la voluntad del pueblo. Y utilizar el fraude del 13 y del 17 para este proceso electoral. Entonces, ojo, pueblo hondureño. Según Castro, la candidata oficialista Rixi Moncada es la única que puede continuar con este proceso de refundación de la patria. La transmisión de los resultados electorales preliminares ha evidenciado la dualidad del tripartidismo en el CNE, pues en las primarias tomaron una posición y ahora otra, de acuerdo a los intereses de sus partidos y no de la democracia, estiman algunos entendidos que abogan por el respeto a la institucionalidad del CNE, cuyas decisiones deben respetarse sin presiones internas ni externas, pues su compromiso es con la democracia y la transparencia del proceso. Del tripartidismo político representado en el Consejo Nacional Electoral, libres y nacionalistas tienen su propia explicación del por qué ahora tienen dos discursos, uno para las primarias y otro para las generales, al momento de la transmisión de resultados electorales preliminares, más conocido como TREP. En este sentido, ahora lo que
que está proponiendo el Consejo Electoral es que esa acta, que la Junta lo escrute, la envíe y vaya a un lugar de revisión, que fue lo que hizo Matamoros Manso en 2017, cuando 5.000 actas no le juntaron y declararon ganador a Juan Orlando Hernández. Nuestro voto fue disidente en aquel entonces, votó Libre y Liberal juntos, porque sabíamos que podía pasar eso. Entonces lo que queremos es que haya un match, que haya un concuerdo del acta física levantada ahí con puño y letra, que el acta escaneada. Es todo lo que estamos pidiendo. La representación liberal, un tanto más alejada de esta discusión, mantiene su versión de verificar y someter a una segunda opinión los números del acta de cierre, postura que coincide con la propuesta de amplios sectores de la sociedad civil que abogan por elecciones generales limpias y sin trampas o zancadillas. Una revisión más, ¿cuál es el problema? Si la ciudadanía y los veedores sociales vamos a estar ahí para chequear que todo coincida. Al final usted va a tener un acta transmitida, un acta contada y un acta verificada que tienen que dar lo mismo. Pero también están los que creen que el tripartidismo político liberal, nacional y libre convirtieron el Consejo Nacional Electoral en un palenque partidario donde la institucionalidad, la democracia y el respeto del voto no figuran entre sus prioridades patrias. Realmente, tal como están actuando, pareciera que lo único que tienen interés en estar figurando a diario en medios de comunicación y en garantizar que su partido sea el favorecido al final de cuentas, no por el voto, sino que por la decisión. Nunca antes el máximo organismo electoral estuvo en medio de una disputa partidaria como ahora, y pocas veces la democracia y la voluntad de los electores se usó como moneda de cambio del tripartidismo político para llevar agua a su propia pileta. Para el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, la denuncia de presunto fraude electoral de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, solo da a entender que están desesperados porque saben que no van a ganar las elecciones del 30 de noviembre. Son medidas desesperadas, están ahogados, el agua ya les está llegando a la nariz y saben que no tienen oportunidad alguna de ganar el próximo proceso electoral, y lo que queda es continuar con el Plan Venezuela. ¿Quién ha boicoteado el proceso antes de la interna, durante la interna y después de la interna? Libre. ¿Quién inició otra vez a boicotear antes de la general, durante la general y después? Va a ser Libre. Esta decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral hay que respaldarla, porque la verificación de los resultados preliminares es transparentar el proceso. Zambrano indicó que la decisión del Consejo Electoral reúne los estándares internacionales en las auditorías electorales para el tema de resultados preliminares. Para la diputada liberal Maribel Espinosa, la candidata oficialista Rixi Moncada le faltó el respeto a la consejera del CNE, Ana Paola Hall, al pretender ordenarle que rectificara su posición respecto a los pliegos de condiciones para la contratación del sistema TREP. Está demostrado que Ana Paola Hall no sigue las instrucciones de Libre. Con eso lo que está demostrado es la independencia de nuestra representante, la doctora Ana Paola Hall, en el Consejo Nacional Electoral, y que tiene una fuerte convicción democrática. En ese sentido, quiero concluir diciendo, Ana Paola Hall no es subordinada de Rixi Moncada. Le faltaron al respeto no solo por su investidura, sino por la calidad de persona que es. Espinosa se pregunta si Moncada se equivocó y por un momento pensó que se estaba dirigiendo al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. En el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, llamó a los candidatos a cargo de elección popular a construir desde el respeto y evitar el discurso de odio. Es muy importante que durante este proceso electoral tengamos en cuenta las palabras que vamos a utilizar y evitemos el discurso de odio. Las palabras son poderosas. Ya hago un llamado desde Naciones Unidas a que el debate electoral sea con base a los hechos, con base a las ideas, con base al respeto, que seamos respetuosos los unos con los otros, porque la salud de la democracia también depende de las palabras que utilicemos. Este momento es un gran momento para la democracia de Honduras y hago entonces un llamado a todos los candidatos y las candidatas para evitar el discurso de odio y para trabajar
con base en las ideas, en las propuestas y en el respeto entre todos nosotros. Es muy importante. Alejandro Álvarez reflexionó que si bien las palabras construyen, también destruyen, quiebran y hacen desastres. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Adiós a la Sisi. Pero antes, nuestro emprendedor de este miércoles es para un artesano que con su tallado en madera se ha abierto camino en Ciguatepeque y muchas de sus obras engalanan también centros religiosos en esa ciudad. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Con un formón en mano como su herramienta principal, este talentoso hondureño logra dejar plasmadas sus habilidades en piezas de madera que decoran varios hogares del país. Algunas limitaciones, no pude estudiar, entonces la misma situación lo hace encontrar quizás una capacidad desconocida. Entonces nos fuimos metiendo en esto de lo artesanal, la madera y más que todo lo artesanal. Y poco a poco hemos ido desarrollando. Su variedad y creatividad lo tienen muy cotizado con la nueva línea de piezas religiosas que ya están en varias iglesias de Honduras. Fíjese que hemos en la ebanistería hemos implementado la parte artesanal en tallados en puertas, por ejemplo. También nos hemos destacado en trabajos para iglesias católicas, templos católicos, ¿verdad? Donde hay mucha necesidad de decorar los templos a través de los tallados en madera. Ubicado en Aldea El Pacayal de Ciguatepeque, y para mayor facilidad usted puede localizarlo en sus redes sociales o su número de celular 9469-7873. En la comunidad del Pacayal en Ciguatepeque, y también me puede encontrar a través de Facebook con mi nombre, Francisco Quintero, y utilizamos WhatsApp en mi número 9469-7873. Este es el alcance de nuestros emprendedores tallado en madera. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. Esta semana en tunota.com, Ramón Savillón fue el rostro técnico y simbólico de la promesa de refundar la seguridad. Su salida abrupta y nunca explicada oficialmente marcó un antes y un después. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo se ha movido el crimen? ¿Y por qué el estado de excepción no termina? En su nuevo especial, tunota.com analiza el reacomodo del poder criminal y los vacíos que deja una estrategia sin rumbo claro. Cada semana, una historia profunda sobre el país. Léalo en www.tunota.com. El periodo de la Junta Interventora del Instituto de la Propiedad llegó a su final después de más de un año en funciones, luego que el excomisionado del IMPREMA, Francisco Bocanegra, asumiera este miércoles como nuevo secretario ejecutivo de esa entidad. A partir de hoy asumo con humildad, responsabilidad, este reto de rescatar y sobre todo devolverle la confianza al pueblo hondureño de este Instituto de la Propiedad que ha sido maltratado y de alguna u otra forma lo han visto históricamente en la administración anterior, por ejemplo, del Partido Nacional como una huaca, y eso se ha acabado. Vamos a reconstruirlo y sobre todo brindarle el servicio digno al pueblo hondureño. Bocanegra asegura que se va con buenas sensaciones del IMPREMA, donde permaneció durante los últimos 3 años y medio. El director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Calix, informó este miércoles que lanzaron un nuevo proceso de licitación para adquirir un moderno sistema de rayos X para Puerto Cortés, luego que el consorcio chino-hondureño, que pasó todas las etapas previas, cambiara las condiciones previo a que se le adjudicara el contrato. Las políticas del BID establecen que si una empresa previo a la adjudicación no mantiene su oferta, quiere decir que se declara fracasado. En consecuencia, así se ha declarado bajo la política del BID, porque es a través de un préstamo que se está trabajando, y en consecuencia hemos lanzado nuevamente el proceso de licitación. El funcionario reconoce que el fracaso de este proceso repercute en el comercio y modernización del sistema aduanero, pero que no tienen prisa, dado que no quieren incurrir en los mismos errores del pasado.
Este miércoles, el Tribunal Superior de Cuentas inició una auditoría social sobre el proyecto carretero que conduce de Villanueva al sector de Luyuca en la carretera de Oriente, en vista del retraso, el congestionamiento y la afectación que ello está causando a los negocios aledaños. En respuesta a denuncia de vecinos y usuarios afectados por la demora en la rehabilitación de 2 tramos de la carretera que de Tegucigalpa conduce al oriente del país, auditores del Tribunal Superior de Cuentas inspeccionaron in situ el estado de los proyectos ya vencidos, a efecto de elaborar el informe que corresponda. Para el caso donde nos encontramos actualmente, se suscribió en noviembre del año 2023 y con un periodo de entrega en 11 meses. Quiere decir que ya estamos hace más de un año pues de que el año anterior debió haberse entregado y estamos a mediados de este 2025 y aún no se concluye. Una de las facultades del Tribunal Superior de Cuentas es revisar e investigar la gestión pública en asuntos relacionados con el desarrollo de las comunidades para dar respuesta a los ciudadanos afectados por el tráfico en la zona, lo que les genera pérdidas irrecuperables. En primer lugar, recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento a las entidades responsables. En segundo lugar, la elaboración de un informe que incluiría en todo caso los hallazgos que hayan sido encontrados, las conclusiones y la notificación eventual de responsabilidades. El informe del TSC puede resultar en responsabilidad penal, civil o administrativa si se constata alguna irregularidad en la entrega del referido proyecto, exigencia que vecinos y usuarios han planteado en la denuncia ante el ente contralor del Estado. No hay la suficiente capacidad, considero yo, de la empresa para un manejo tan grande de este proyecto. Y el otro problema es que nosotros ya no vendemos en nuestros negocios. Nosotros estamos ya aquí en la zona, hermanos, compañeros de lucha que hemos levantado estas aldeas con nuestros negocios, ya no venden. Desde la Comisión de Transporte del Congreso Nacional se promete investigar los motivos del retraso en la entrega de la obra, incluso factores propios de la empresa contratada. Sí hemos visto que ha habido atrasos por parte de las empresas constructoras, porque a veces tienen varios proyectos a la vez. En Honduras prácticamente todas las empresas constructoras han estado ocupadas por proyectos y algunas llevan obras que las trabajan con la misma maquinaria. La demora en la entrega de estos 2 tramos es casi de 1 año y por ahora la empresa contratada no se ha pronunciado sobre la demora en la entrega del proyecto. Bueno, un tema que se ha debatido en los últimos 3 años y medio. Esta noche el Congreso Nacional de la República no aprobó la ley especial para la CICI, en la cual se le otorgaba la personalidad jurídica como querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado. Iniciativa presentada por la diputada de Libre Hortensia Zelaya, conocida como La Pichu. Asimismo, no se logró derogar también la inmunidad parlamentaria de los congresistas, la cual fue agregada al dictamen de la ley especial de la CICI. Sobre este tema, ya permítaseme, como coordinador del noticiero, decir una vez más que los políticos hondureños, la mayor parte de los políticos hondureños no quieren en Honduras un mecanismo internacional contra la corrupción. Y aquí no solo involucro a la gente de Libre, involucro a buena parte de los políticos del país. No quieren que un mecanismo internacional venga y combata la corrupción. Ya hubo un mecanismo internacional y no fue renovado. Esta vez se nos prometió ese mecanismo anticorrupción internacional auspiciado por la ONU y se ha demostrado que no hay voluntad. No hay voluntad en la mayor parte, porque siempre hay excepciones. Hay políticos decentes, hay políticos con dignidad, hay políticos que quieren lo mejor para el país. Claro que los hay. No sé si es una minoría o son mayoría,
pero voluntad política para que tengamos este mecanismo, porque desafortunadamente los mismos políticos han cooptado la institucionalidad para su provecho. Buena parte de ellos no quiere este mecanismo anticorrupción internacional. La Junta Directiva del Congreso Nacional sometió a votación el dictamen de la Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, en el cual se le otorga a este mecanismo la personalidad jurídica como querellante autónomo con atribuciones y facultades de acusador privado por un periodo de 5 años. Sin embargo, se necesitaba de una reforma constitucional, la cual no se aprobó. Hoy no quisieron acompañar el proyecto de la compañera Hortensia, que elevaba a categoría constitucional la instalación de la CICI y la independencia para poder presentar requerimientos fiscales y mandar a la cárcel a los corruptos de este país. No se quiso acompañar que nos despojáramos los diputados y diputadas del Congreso Nacional, porque todos somos iguales ante la ley, del fuero especial. Hoy la oposición política quiso y quiere seguir siendo protegida para que no se acusen por los actos de corrupción. La bancada del Partido Nacional no acompañó la votación porque aseguran que es show de libre y que la CICI no viene. Asimismo, solicitaron en la Cámara que se le permitiera presentar una moción para que se incluyera la derogación del decreto 04-2022, mejor conocido como el Pacto de Impunidad o Amnistía Política, pero no fue así. Libre lo que está queriendo llevar es un discurso político de manifestar que ellos están aprobando la CICI, pero no va a venir. ¿Por qué razón? La CICI que está presentando Libre es a la medida de Libre. Primero, no quieren que investiguen en el gobierno de Mel. Acabamos de presentar una moción pública en nombre del Partido Nacional que se incorporara en las derogaciones la derogación del artículo 4, decreto 4-2022, que es el pacto de impunidad, y revocaran las cartas de libertad. No aceptaron. También se solicita que investigaran este gobierno actual. No lo aceptan. Ellos únicamente quieren que investiguen a la oposición. En tanto, en la bancada liberal manifestaron que la acción de Libre es una charada o pantomima, ya que el procedimiento que siguieron fue el incorrecto. El partido de gobierno no quiere la CICI y ha sometido a discusión un proyecto de reforma constitucional que por un lado no es necesario y por otro lado no es necesario porque el procedimiento constitucional, artículo 15, 16, 17 y 21 de la Constitución, establece claramente cuál es el procedimiento para que el Congreso apruebe un tratado. El procedimiento es sencillo. El tratado lo suscribe el Poder Ejecutivo y luego lo envía al Congreso. Si trastoca reformas constitucionales o la soberanía, ese tratado tiene que ser aprobado bajo el mismo procedimiento de reforma constitucional. La diputada del PSH, Fátima Mena, indicó que Libre quiere dar a tole con el dedo a la población, ya que el objetivo era quemar el tema. Primero meten una reforma constitucional que ya la habían votado, que ya sabían que no tenían los votos y que no era necesario. Esto lo hacen con dos fines. Uno, dilatar, lo mismo que hicieron con las sedes. La aprobaron en una legislatura y en la siguiente ya no la aprobaron. Entonces básicamente lo único que generaron fue una expectativa, pero al final sabían de que la intención era no aprobarlo. Por su parte, el titular del Congreso, Luis Redondo, aseguró que expondría públicamente la votación para que el pueblo conozca qué diputados votaron a favor y en contra. De acuerdo a la oposición, lo que hizo Libre hoy en la Cámara Legislativa fue quemar el tema de la CICI, porque saben que ya no se puede instalar en el país. José Andino, Telenoticias. Y entonces, ¿cómo queda esa solicitud de ampliación del memorándum de entendimiento con la ONU? ¿Cómo queda? Como si no se hubiese solicitado una ampliación del memorándum de entendimiento. Adiós a la CICI, adiós a la CICI, adiós a la promesa de un mecanismo internacional anticorrupción. Pero hay que ser justos. La mayor parte de los políticos no quieren CICI, porque se supone que un mecanismo internacional de corrupción no podría ser cooptado para el provecho de quienes cometen ilícitos y actos de corrupción, pero no quieren ser castigados en Honduras. Esa es la triste realidad del país. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. No quieren CICI. Casi todos los políticos de Honduras no quieren CICI. Quieren Corte Suprema de Justicia al estilo Honduras, desgraciadamente. Pero bien,
Otras cosas sí se aprobaron en el Congreso, como por ejemplo la prórroga de 30 días para que candidatos presenten informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos. Aquí no se trata, para que el pueblo hondureño lo tenga claro, que nos está viendo a través de los medios de comunicación, no se trata de que se va a dejar a todos los que participaron en el proceso primario sin que hagan su informe y declaración. Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, tuvieron N cantidad de problemas, vamos a darles más tiempo para que hagan un reporte y puedan ustedes comprobar si recibieron fondos, cómo vinieron estos fondos y en qué fueron empleados. Y si no recibieron fondos, entonces también que puedan declarar que no los recibieron. Y también decidieron otras cosas. Comisionados del RNP comparecerán ante el Congreso para explicar iniciativa de entrega del Documento Nacional de Identificación, DNI, a terceros, que es una iniciativa que se presentó en el Congreso recientemente. Y se está pensando aquí, como lo de Conatel, de que lo que se pretendía hacer con el registro de los teléfonos y los email y demás era con fines electorales, y no es así. Hemos conversado recientemente con los titulares del registro para que antes de que nosotros sometamos a discusión y a votación este dictamen, ellos puedan ser escuchados por todas las bancadas, que las bancadas puedan hacer todas las preguntas que requieran y en base a eso recibir las respuestas y alejar todas las dudas. A pocas horas de la presentación del proyecto de ley del ferrocarril interoceánico que llevó a la Cámara Legislativa el secretario privado Héctor Zelaya, muchos congresistas de la oposición se preguntan cuándo será el costo o cuánto será el costo. El licenciado Zelaya Castro no nos contestó esa pregunta. Nos dijeron que la comisión de dictamen especial que se podía hacer todo, pero yo calculo que este es un proyecto de más de 100 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Según Umaña, el enviado del Poder Ejecutivo les dejó claro que el Estado tendrá la mayoría accionaria, o sea, el 51% de este ambicioso proyecto del ferrocarril interoceánico y que de momento existen 3 países que ya mostraron interés en su financiamiento: Estados Unidos, España y la China continental. Bueno, Maribel Espinosa, la diputada liberal, ha reaccionado ante lo que hoy pasó en el Congreso Nacional de la República, que el Estado de Honduras prácticamente le ha dicho no a la Sisi. Aunque hace algunos días el gobierno haya solicitado la ampliación del memorándum de entendimiento y que la ONU lo haya aceptado para que nuevamente estemos 6 meses más pensando y con esperanzas que tendremos un mecanismo anticorrupción en Honduras. Entonces Maribel dice lo siguiente. Son bárbaros, ignorancia o perversidad. Hoy se defraudó al pueblo con su anhelo de una verdadera lucha anticorrupción. Refundieron en un solo proyecto de ley una reforma constitucional, el cual tiene un procedimiento especial y distinto porque requiere una votación de al menos 86 votos y su ratificación posterior en la siguiente legislatura. Y a la vez, en el mismo decreto, sometieron a votación la aprobación de una ley ordinaria que solo requiere de una mayoría simple. Ahora, ¿qué hará Libre? ¿Echarle la culpa a la ONU cuando le rechacen ese esperpento jurídico? ¿Mandará para sanción solo el capítulo correspondiente a la aprobación de una ley secundaria que carece de una lógica legislativa? ¿Qué pasarán con la facultad exclusiva del Ministerio Público para investigar los delitos de orden público? ¿Qué pasará con la censurable no reforma de los artículos 25 y 96 del Código Procesal Penal? ¿Qué pasará con la falta de reforma del artículo 8 del decreto 4-2022? Esta noche no solo fue violado mi derecho a participar y hacer uso de la palabra en el Pleno del Congreso Nacional, se me impidió deliberadamente la oportunidad para presentar cualquier moción de orden o manifestación. Se me impidió incluso razonar mi voto de abstención, cuyo derecho es inderogable.
Afrontamos una verdadera dictadura en ese Congreso Nacional, ha escrito Maribel Espinosa. Pero también ha reaccionado el diputado presidente del Congreso, Luis Redondo. ¿Qué dice Luis Redondo? Y en su cuenta de ex ha dicho, es lamentable que 48 congresistas bloqueen la instalación de la Sisi en Honduras. Un total de 48 congresistas no votaron a favor de la aprobación del rango constitucional y eliminar el fuero o inmunidad legislativa. Para ilustración, los que votaron a favor son los que aparecen en color verde, 79, los que no votaron a favor aparecen en rojo, amarillo y negro. Es importante reconocer que toda la bancada del Partido Libre votó a favor, consignando su voto en una de las votaciones el vicepresidente Hugo Noé Pino. De igual forma, la mayoría de diputados del Partido Liberal votaron a favor, a excepción de Iroshka Elvir de Nasralla, Maribel Espinosa, Suyapa Figueroa y Mauricio Villeda, que no votaron a favor. Del Partido Salvador de Honduras, únicamente los diputados Tomás Ramírez y Osman Chávez votaron a favor. El diputado José Mateu se retiró por emergencia antes de las votaciones. De igual manera se registraron los votos favorables de los congresistas Jorge Zelaya del Partido Nacional y Rolando Barahona, así como también los votos a favor de Carlos Raudales y Jorge Gaido de la DC-IPAC. Si los congresistas no escuchan el clamor popular y solo votan para representar y defender a los grupos de poder económicos y políticos que se niegan a pagar impuestos, grupos que dieron el golpe de Estado y que son los mismos que expulsaron a la Maxi, será el pueblo quien podrá juzgarlos en las urnas el próximo proceso electoral de 2025. Tenemos 2 millones de televidentes, no importa la hora, dentro y fuera de la República. La élite política hondureña, la mayor parte, porque siempre hay excepciones, la mayor parte de la élite política hondureña no quieren mecanismo anticorrupción en Honduras, porque para ellos les basta el sistema judicial hondureño, fácilmente cooptable porque el sistema judicial hondureño, por lo menos los 15 magistrados, son electos ahí en el Congreso Nacional. Y muchos, y de repente no todos, responden a los intereses de los políticos. Los políticos que no necesariamente todos llegan al poder con el objetivo de que el país mejore y que mejore su justicia y combatir la corrupción. Así están las cosas. Así están las cosas en Honduras. Tenemos más sobre esta votación. Bueno, ahí terminamos entonces. Seguramente más comentarios en las emisiones noticiosas de Televicentro este próximo jueves. No es que probablemente, es que así será. Es que así será. Continuemos con nuestra agenda informativa. Un lote de medicamentos fue encontrado tirado atrás de la bodega de la Región Metropolitana de Salud en Choluteca, generando serias dudas sobre el manejo de insumos médicos en esa institución. Los medicamentos estaban contaminados con agua sucia y combustible tras una inundación ocurrida en noviembre de 2024 en el punto fronterizo de Guasaule. Quiero informarles que este es un medicamento que estaba en una bodeguita que teníamos nosotros aquí atrás, que lastimosamente se dio por las intensas lluvias que han afectado la zona sur recientemente. Me fue informado el día lunes en reunión de equipo, giré una orden en reunión de equipo que por favor me trasladaran ese medicamento y esas cosas para otro sitio, ¿verdad? Al parecer se hizo a medias el trabajo y se dejó a medios y entonces las cosas no se pueden dejar a medias, motivo por el cual pues lo menciono, voy a tener que hacerle un llamado de atención, ¿verdad?, al jefe de servicios generales porque fue una orden directa dada por mi persona en reunión de equipo donde estábamos todos analizando la situación. Este medicamento fue afectado, ¿verdad?, y se mezcló agua sucia con combustible y este medicamento fue afectado, no era apto para consumo y el problema es que las instalaciones de Guasaule eran bastante pequeñas para tener este medicamento, entonces por eso di la orden de trasladarlo para acá. El medicamento que se afectó, compañero, en este caso fue del esquema básico de lo que nosotros enviamos siempre: acetaminofén, ibuprofeno, tabletas, frasco, amoxicilina, frasco y cápsulas, medicamentos del cuadro básico. Creo, si mal no me equivoco, me van a disculpar, ¿verdad? Exactamente el dato era, creo que 18,000 empiras en medicamentos de pérdida.
Los medicamentos serán del cuadro básico, por lo que se generó una pérdida que alcanza los 18.000 lempiras. Dentro de los medicamentos que se dañaron se encuentran acetaminofén, ibuprofeno, tabletas en frascos, amoxicilina y cápsulas. Los casos por tosferina se han triplicado en Honduras, que en comparación al año anterior apenas se registraban 16 casos, pero actualmente hay 41 casos confirmados mediante prueba de laboratorio de 192 sospechosos. Así lo han confirmado desde el programa ampliado de inmunizaciones. El incremento está relacionado con las bajas coberturas de vacunación, especialmente en los menores de 5 años. Actualmente en este año llevamos 3 muertes por tosferina. Son menores de 1 año y hay un número considerable en el menor de 2 meses. Además hay población adulta que son los que han contagiado a estos niños menores, que son padres, abuelas o las personas que los cuidan. La zona de mayor incidencia es el departamento de Cortés, que reporta la mayoría de los casos y fallecimientos de menores. En lectura de fallo y por unanimidad de votos, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción encontró culpables de 5 delitos de asesinato y 1 de asociación para delinquir a 4 miembros de la pandilla 18, delitos cometidos en perjuicio de 5 jóvenes que realizaban una mudanza. Uno de los acusados fue absuelto de responsabilidad penal. Cerramos la emisión. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Congreso Nacional no aprueba reforma constitucional que le otorgaba figura como querellante autónomo con atribuciones de acusador privado a la Sisi. Copeco declara alerta roja en Ocotepeque y Lloro por lluvias, mientras el municipio de Alianza Valle nuevamente incomunicado por inundaciones. Convocatoria de libre 3 días a las calles busca presionar al CNE y generar inestabilidad política, afirma la oposición. Presidenta Castro acusa al bipartidismo de preparar un fraude porque no quiere que Libre continúe refundando a Honduras desde el poder. Trump pide una rendición incondicional de Teherán, mientras Israel envía masivo ataque aéreo con más de 60 aviones de combate.